El Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es y qué hace? Es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito, colegiados y unitario, y los jueces de distrito. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Para ello, se vale de diversos medios, entre ellos, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Cabe señalar que todos los medios señalados incluyen entre sus fines, de manera relevante, el bienestar de la persona humana. 2011. Reforma constitucional en materia de amparo y derechos humanos. Diálogo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inicio de la 10ª época del Seminario Judicial de la Federación. Control difuso y concentrado de constitucionalidad. 2013. Nueva ley de amparo. Protección constitucional y convencional de los derechos humanos. Trayectoria del Poder Judicial de la Federación. 1898. Inicia la 4ª época del Seminario Judicial de la Federación. 1917. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reinstalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia aplicable. Semanario Judicial de la Federación. 1928. Reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creación de 3 salas. 1934. Creación de la 4ª sala. 1936. Publicación de la Ley de Amparo. 1951. Creación de los tribunales de circuito. Creación de la sala auxiliar. 1963. Creación del amparo agrario. 1967. Creación del amparo directo. 1988. Redistribución de competencias sobre constitucionalidad y legalidad. 1995. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Creación del Consejo de la Judicatura Federal. Reducción a 2 salas. Acciones de institucionalidad y controversias constitucionales. 1996. Integración del Poder Electoral al Poder Judicial de la Federación. 1999. Reformas de las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal. 2008. Reforma constitucional en materia penal. ¿Dónde surgió? El Congreso Constituyente de 1824 buscó establecer al Poder Judicial en México siguiendo el modelo establecido en la Constitución de Estados Unidos de 1787. Sin embargo, muy pronto, desde sus primeras etapas, la pervivencia de la organización jurisdiccional de la Nueva España determinó que el Poder Judicial mexicano se apartara de su modelo original y asumiera características propias. En efecto, como se ha puesto de relieve por destacados juristas, el Poder Judicial fue establecido en la Constitución Federal de 1824, con características similares a la regulación que hacía este poder. Tanto la Constitución de Estados Unidos de 1787 como su ley orgánica. Sin embargo, debe destacarse que la herencia de 3 siglos de organización jurisdiccional colonial dejó su impronta en la cultura jurídica mexicana y su influencia se ha hecho evidente durante toda la evolución de la judicatura en nuestro país, especialmente al observar la evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así pues, muy tempranamente desde los tiempos en que Miguel Domínguez, antiguo corregidor de Querétaro, presidió la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial mexicano ha desarrollado caracteres propios y se ha ido transformando a través de un proceso evolutivo que, se puede señalar, claramente no ha culminado hasta nuestros días, sino que se encuentra ahora en un importante periodo de transición. Durante esta evolución han existido largas etapas oscuras en las que los jueces y tribunales en México han estado relegados, sin que se les reconozca la importancia connatural a sus importantes funciones. ¿Cómo se integra el Poder Judicial de la Federación? El Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito colegiados y unitarios, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Corte Suprema de Justicia, salas que lo integran: constitucional, penal, administrativa laboral y civil. Corte de Apelaciones, cada corte está integrada por 3 magistrados y sus decisiones son colegiadas. Juzgados de letras en materia familiar, laboral,
judicial, contencioso, administrativo, penal y civil. Incluyen tribunales de sentencia penal, juzgados de paz, existe uno por cada municipio del país. Otras entidades como Defensa Pública, Insectoría del Tribunal, Escuela Judicial, Unidad Técnica de Reforma, Centro Electrónico de Documentación, Informática Judicial, Infotecnología y Carrera Judicial. Entidades administrativas como Pagaduría, Personal, Bienes, Proveeduría y Obras Físicas. Su función de estas es aplicar el derecho y garantizar el cumplimiento de la Constitución. Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales de justicia para obtener protección de sus derechos. Son la última garantía de los mismos. Estas funciones las realizan aplicando la ley a cada caso concreto. Garantizan la ejecución de sus sentencias y estas funciones las realizarán con independencia e imparcialidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ubica en Pino Suárez número 2, Colonia Centro, Ciudad de México. Un Poder Judicial de la Federación se ubica en Barranca Pilares, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Otro Poder Judicial de la Federación se ubica en Avenida Revolución 1508, Ciudad de México. Un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubica en Boulevard Adolfo López Mateos 1926, Ciudad de México. Otro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubica en Armada de México 5000, Culhuacán CTM, Ciudad de México. Un tribunal electoral de la Ciudad de México se ubica en Magdalena 21 del Valle Centro, Colonia Benito Juárez, Ciudad de México.